Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras, Renacimiento. Lady Midnight. De Cassandra Clare. Capítulo 25. Tumba junto al fragoroso mar. Emma y Julian se pusieron al frente al entrar en la cueva, y Mark se ocupó de la retaguardia. Nada había variado, el túnel era estrecho al principio y el suelo estaba salpicado de guijarros irregulares. Pero ahora todas esas piedras estaban como removidas, muchas de ellas apartadas a los lados. Emma no se había atrevido a encender la luz mágica, pero incluso en las tinieblas veía puntos donde el musgo que crecía por las paredes de la cueva había sido arañado por dedos humanos. «Ha pasado gente por aquí hace poco», murmuró Emma. «Mucha gente». «¿Los seguidores?», preguntó Julian en voz baja. Emma hizo un gesto con la cabeza. No lo sabía. Notaba frío, la clase de frío bueno, el frío de la batalla, que partía del estómago y se extendía hacia afuera. El frío que le aguzaba la visión y parecía ralentizar el tiempo a su alrededor, de modo que tenía infinitas horas para corregir la trayectoria del cuchillo serafín, el ángulo de la espada. Llegaron a la caverna de alto techo. Emma se detuvo de golpe y los otros la rodearon. Nadie dijo nada. La cueva no era como Emma la recordaba. La iluminación era muy tenue y daba la impresión de ser un inmenso espacio que se perdía en la oscuridad. Las cristaleras habían desaparecido. Grabadas en las paredes de piedra de la caverna, cerca de ella, podían leerse las palabras del poema que también conocían ya. Emma veía frases aquí y allá, destellando hacia ella. Yo era un niño y ella una niña, en este reino junto al mar. Pero nos amábamos con un amor que era más que amor, mi Annabelle y yo. Con un amor que los alados serafines del cielo nos envidiaban a ella y a mí. Los alados serafines del cielo. Cazadores de sombras. La luz mágica de Julian se encendió e iluminó el espacio, y Emma ahogó un grito. Ante ellos había una mesa de piedra. Se alzaba hasta la altura del pecho, áspera e irregular. Parecía haber sido tallada en lava. Un amplio círculo dibujado con tiza blanca la rodeaba. Sobre la mesa se hallaba Tabby. Parecía dormido, con el rostro tranquilo y relajado, los ojos cerrados. Estaba descalzo y tenía los tobillos y las muñecas sujetos con cadenas fijadas con unos aros de hierro a las patas de piedra de la mesa. Un cuenco de metal, salpicado de inquietantes marcas, se hallaba a la altura de su corazón. Junto a él había un cuchillo de cobre con el filo cerrado. La luz mágica penetró en las sombras que parecían colgar en la caverna como algo vivo. Emma se preguntó qué tamaño tendría realmente la cueva, y cuánto de lo que veían era una ilusión cambiante. Libby susurró el nombre de su hermano y quiso correr hacia él. Julian la agarró y la hizo retroceder. Ella se debatió, incrédula, entre sus manos. «Tenemos que salvarlo», dijo con voz tenue. «Tenemos que llegar a él». «Hay un círculo de protección», le respondió Julian, también en un susurro. «¿Lo han dibujado en el suelo a su alrededor? Si lo traspasas, podría matarte». Alguien murmuraba muy bajito una plegaria. «Cristina». Mark se había tensado. «Silencio», dijo. «Viene alguien». Hicieron lo que pudieron para fundirse con las sombras. La luz de Julian se apagó. Una silueta salió de la oscuridad. Alguien cubierto con una larga túnica negra y una capucha que le ocultaba el rostro. De elevada estatura y con las manos enfundadas en guantes negros. Siempre se ha presentado cubierto por una túnica, con guantes y la capucha subida, ¿vale? Totalmente cubierto. A Emma se le aceleró el corazón. Aquella persona se acercó a la mesa, y el círculo de protección se abrió como un candado, las runas se desvanecieron hasta dejar un espacio por el que poder pasar. Con la cabeza agacha, el encapuchado se acercó a Tabby. Y siguió acercándose.
Emma sintió a los Blackthorn que lo rodeaban, su miedo, como si fuera algo vivo. Notó el sabor de la sangre en la boca. Se estaba mordiendo el labio con fuerza, deseando lanzarse, arriesgarse con el círculo, agarrar a Tabby y salir corriendo. Libby se soltó de Julian y corrió al centro de la caverna. «No», gritó. «Aléjate de mi hermano o te mataré, te mataré». El encapuchado se detuvo de golpe. Lentamente alzó la cabeza. La capucha cayó hacia atrás liberando un cabello largo y ondulado. El familiar tatuaje de un koi destelló sobre su piel oscura. «¿Libby? ¿Diana?», exclamó Tai, expresando la misma incredulidad que sentía su hermana. Libby se había quedado muda. Diana se apartó de golpe de la mesa, mirándolo. «¿Por el ángel?», exclamó en voz baja. «¿Cuántos habéis venido?». Fue Julian quien contestó. Su voz era tranquila, aunque Emma notaba el esfuerzo que le estaba costando controlarla. Diego estaba inclinado hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Jace Gerondel y los Lightwood fueron traicionados por su propio profesor. «Todos», contestó Julian. «¿Incluso Drew? No sabéis lo peligroso que es. Julian, tienes que sacarlos a todos de aquí». «No sin Tabby», replicó Emma. «Diana, ¿qué demonios estás haciendo? Nos dijiste que estabas en Tailandia». «Si estuvo allí, nadie del Instituto de Bangkok lo sabía», informó Diego. «Lo comprobé». «Nos has mentido», dijo Emma. Y recordó a Yarlat diciendo, «Estúpidos cazadores de sombras, demasiado ingenuos para saber en quién confiar». ¿Se habría referido a Malcolm o a Diana? «¿Y no has estado por aquí durante toda la investigación, como si estuvieras ocultándonos algo?». Diana se echó hacia atrás. «Emma, no, no es eso». «Entonces, ¿qué es? Porque no consigo imaginar qué razón puedes tener para estar aquí». Se oyó un ruido. Pasos que se acercaban desde las sombras. Diana agitó una mano. «Rápido, ocultaos». Julian agarró a Libby y volvió a meterla entre las sombras justo cuando aparecía Malcolm. Malcolm. Tenía el mismo aspecto de siempre. Un poco descuidado, en vaqueros y una chaqueta blanca de lino que le hacía juego con el pelo. En la mano llevaba un libro negro grande atado con una cinta de cuero. «¿Eres tú?», susurró Diana. Malcolm la miró con calma. «Diana Brayburn», dijo en un cantarín tono de sorpresa. «Vaya, vaya. No esperaba encontrarte aquí. Pensaba que habías huido». Diana se puso ante él. «Yo no huyo». Malcolm pareció mirarla de nuevo, comprobar lo cerca que estaba de Tabby. «Apártate del niño». Diana no se movió. «Hazlo», insistió él mientras se metía el libro negro bajo la chaqueta. «De todas formas, no es nada tuyo. Tú no eres una Blackthorn. Soy su instructora. Ha crecido bajo mi tutela». «Venga ya», exclamó Malcolm. «Si esos niños te importaran, hace años que habrías aceptado dirigir el instituto. Pero supongo que todos sabemos por qué no lo has hecho». Malcolm sonrió irónico. Esa sonrisa le transformó todo el rostro. Si Emma hubiera tenido aún alguna duda sobre su culpabilidad, sobre la historia que Kieran les había contado, se habría desvanecido en ese momento. Los rasgos de su rostro parecieron endurecerse. Había crueldad en esa sonrisa, enmarcada sobre un fondo de tristeza resonante e infinita. Una llamarada surgió de la mesa, una ráfaga de fuego. Diana soltó un grito y se precipitó hacia atrás, fuera del círculo protector. Este volvió a sellarse tras ella. Se equilibró y se lanzó hacia Tabby, pero esta vez el círculo se mantuvo cerrado, rebotó contra él como si hubiera una pantalla de cristal, y salió tambaleándose hacia atrás. «Nada humano puede cruzar esta barrera», dijo Malcolm. «Supongo que tenías un amuleto que te ha permitido pasar la primera vez,
pero no volverá a funcionar. No deberías haber vuelto. Es imposible que esperes tener éxito, Malcolm, jadeó Diana. Se cogía el brazo izquierdo con la mano derecha, parecía haber sufrido una quemadura. Si matas a un cazador de sombras, los Nefilim te perseguirán durante el resto de tus días. Ya me persiguieron hace 200 años. Y la mataron a ella, replicó Malcolm. No les tengo miedo, ni a su justicia injusta ni a sus leyes ilegales. Comprendo tu dolor, Malcolm, dijo Diana, midiendo las palabras, pero... ¿De verdad lo comprendes, Diana Brayburn? Rugió él, y luego su voz se suavizó. Tal vez sí. Tú también has sufrido la injusticia y la intolerancia de la clave. Si no hubieras venido aquí. Desprecio a los Blackthorn, no a los Brayburn. Siempre me has caído muy bien. Te caía bien porque pensabas que temía demasiado a la clave para investigarte a fondo, replicó Diana dándole la espalda, para sospechar de ti. Por un momento quedó frente a Emma y los otros. Les dijo, Whit, solo con los labios, y de nuevo se volvió hacia Malcolm. Emma no se movió, pero oyó movimiento a su espalda. Era muy leve, de no haber llevado una runa que le agudizaba el oído le habría resultado inaudible. La sorprendió descubrir que el movimiento era de Julian, que desaparecía de su lado. Mark iba con él. En silencio, regresaron al túnel. Emma quiso llamar a Julian, preguntarle qué estaba haciendo, pero no podía hablar sin alertar a Malcolm. Este seguía avanzando hacia Diana. En un momento llegaría a un punto desde el que podría verlos. Emma llevó la mano a la empuñadura de Cortana. Tai agarraba un cuchillo con fuerza, Libby empuñaba su sable y mostraba una expresión de determinación en el rostro. ¿Quién te lo ha dicho? Preguntó Malcolm. ¿Ha sido Rock? No creía que hubiera supuesto mi identidad. Inclinó la cabeza hacia un lado. No. No estaba segura cuando llegaste aquí. Solo lo sospechabas, su boca se curvó hacia abajo. Fue Katarina, ¿no es cierto? Diana estaba plantada con los pies separados y la cabeza hacia atrás. La postura de un guerrero. Cuando se descifró la segunda línea del poema y oí lo de la sangre Blackthorn, me di cuenta de que no estábamos buscando a un asesino de mundanos y hadas, sino que se trataba de la familia Blackthorn. Y es probable que nadie sepa más sobre antiguos rencores que Katarina. Fui a verla. Y no podías decirles a los Blackthorn a dónde ibas porque tendrías que haberles explicado la razón por la que conoces a Katarina, siguió Malcolm. ¿Es enfermera de mundanos? ¿Cómo crees que descubrí? No te dijo nada de mí, Malcolm, lo cortó Diana. Sabe guardar secretos. Lo que me dijo de ti fue solo lo que se sabía, que habías amado a una joven Nefilim y que ella se había convertido en una hermana de hierro. Nunca había dudado de esa historia porque, por lo que ya sabía, tú tampoco habías dudado nunca. Pero en cuanto me dijo eso, fui a comprobarlo con las hermanas de hierro. Ninguna chica Nefilim con ese pasado había estado entre ellas. Recordé lo que Emma nos había dicho que había encontrado aquí, la ropa, el candelabro. Katarina fue al laberinto espiral y yo vine aquí. Y Katarina te dio el amuleto que te ha permitido atravesar el círculo, aventuró Malcolm. Una pena que lo hayas malgastado. ¿Tenías un plan o solo has corrido hasta aquí dejándote llevar por el pánico? Diana no dijo nada. Su rostro parecía tallado en piedra. Ten siempre un plan, dijo Malcolm. Yo, por ejemplo, llevo años trazando mi plan actual. Y ahora aquí estás, la proverbial mosca en la sopa. Supongo que lo único que puedo hacer es matarte, aunque no lo tenía pensado. Denunciarte a la clave habría sido tan divertido. Algo plateado apareció en la mano de Diana. Una estrella arrojadiza de puntas afiladas. La lanzó contra Malcolm. En un instante este se hallaba en su trayectoria. Pero al siguiente se encontraba al otro lado de la cueva. La estrella arrojadiza golpeó la pared de la cueva y cayó al suelo, donde se quedó brillando. Malcolm soltó un siseo, como un gato enfadado. Le saltaron chispas de los dedos.
Diana se vio en el aire y lanzada contra la pared. Luego cayó al suelo, donde los brazos se le quedaron pegados al cuerpo. Rodó para sentarse, pero cuando trató de levantarse las rodillas le cedieron, incapaces de sostener su peso. Se debatió, intentando deshacerse de las invisibles ataduras. No podrás moverte, dijo Malcolm con voz aburrida. Estás paralizada. Podría haberte matado al instante, claro, pero bueno, estoy a punto de realizar un gran truco, y todo truco merece un público. De repente, la caverna se inundó de luz. Las espesas sombras de detrás de la mesa de piedra se disolvieron, y Emma pudo ver que la caverna penetraba más y más adentro en la montaña. Había largas filas de asientos, colocados pulcra y ordenadamente, como los bancos de una iglesia, y estaban llenos de gente. Seguidores, murmuró Tai. Solo los había visto una vez, desde la ventana del instituto, pensó Emma, y se preguntó qué opinaría de ellos viéndolos de cerca. Resultaba raro pensar que Malcolm había dirigido a esa gente, que había tenido tanto poder sobre ellos que habrían hecho cualquier cosa por él. Malcolm, al que todos consideraban un poco tonto, alguien que se ataba juntos los cordones de las botas. Los seguidores estaban sentados muy quietos, con los ojos abiertos como platos y las manos sobre el regazo, como filas de muñecas. Emma reconoció a Belinda y a algunos de los que habían ido a buscar a Sterling. Tenían la cabeza inclinada hacia un lado. Un gesto de interés, pensó Emma, hasta que se dio cuenta de que el ángulo era muy raro y supo que no era fascinación lo que los mantenía en tal silencio y quietud. Era que tenían el cuello roto. Alguien avanzó y le puso una mano en el hombro. Era Cristina. Emma, le susurró. Debemos atacar. Diego cree que podemos rodear a Malcolm, que somos lo suficientes para derrotarlo. Emma estaba como paralizada. Quería correr hacia adelante, saltar sobre Malcolm. Pero notaba algo que le rondaba por la cabeza, como una voz insistente, diciéndole que esperara. No eran sus propias dudas. Si no hubiera sabido que era imposible, sí. No pensara que eso significaría que se estaba volviendo loca, habría dicho que era la voz de Julian. Emma, espera. Por favor, espera. Espera, susurró. Esperar. La ansiedad de Cristina era palpable. Emma, tenemos que. Malcolm volvió a entrar en el círculo. Estaba cerca de los pies de Tabby, que parecían desnudos y vulnerables bajo la luz. Cogió el objeto envuelto en una tela que se encontraba al final de la mesa y lo desenvolvió. Era el candelabro que Emma recordaba, el de latón que no tenía velas. Se había convertido en algo mucho más macabro. Sobre la punta de cada brazo había clavada una mano cortada por la muñeca. Dedos rígidos y sin vida alzados hacia el techo. Una de las manos llevaba un anillo con una deslumbrante piedra rosa. La de Sterling. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Malcolm con un tono de regodeo en la voz. ¿Lo sabes, Diana? Esta alzó la mirada. Tenía el rostro hinchado y ensangrentado. Manos de gloria, contestó con voz quebrada. Malcolm pareció complacido. Tardé bastante en descubrir que era esto lo que necesitaba, explicó. Por eso mi prueba con la familia Carstairs no funcionó. El hechizo requería mandrágora, y pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que la palabra, mandrágora, era una forma de decir main de gloire, mano de gloria. Mostró una sonrisa complacida. Lo más negro de la magia negra. Por el modo en que están hechas, dijo Diana. Son manos de asesinos. Manos que han matado. Solo una mano que ha arrebatado una vida humana puede ser una mano de gloria. La susurrada exclamación en la oscuridad procedía de Tai, que miraba con los ojos muy abiertos de asombro. Ahora lo entiendo. Lo entiendo. Emma se volvió hacia él. Estaban apretándose contra paredes opuestas en el túnel, mirándose los unos a los otros. Libby estaba junto a Tai. Diego a su otro lado. Drew y Cristina se hallaban junto a Emma. Diego dijo que era raro, continuó Tai con un mínimo susurro,
que las víctimas de los asesinatos fueran una mezcla de humanos y hadas. Es porque las víctimas nunca tuvieron importancia. Malcolm no quería víctimas, quería asesinos. Por eso los seguidores necesitaban recuperar a Sterling, y por eso Belinda le cortó las manos y se las llevó. Y por eso mismo Malcolm le dejó hacerlo. Necesitaba las manos de los asesinos, la mano con la que habían matado, para poder hacer esto. Belinda se llevó las dos manos porque no sabía con cuál había matado y no se lo podía preguntar. Pero, ¿por qué? Habría querido preguntar Emma. ¿Por qué quemarlos, ahogarlos, las marcas, los rituales? ¿Por qué? Pero tenía miedo de que si abría la boca se le escaparía un grito de furia. Esto está mal, Malcolm. La voz de Diana era ahogada pero firme. He pasado días hablando con los que te conocen desde hace años. Katarina Loss. Magnus Bane. Me dijeron que eras un hombre bueno y agradable. No pueden ser todo mentiras. ¿Mentiras? Malcolm alzó la voz. ¿Tú quieres hablarme de mentiras? ¿Me mintieron sobre Annabel? Dijeron que se había convertido en una hermana de hierro. Todos me dijeron la misma mentira, Magnus, Katarina, Tessa. Fue gracias a un hada que descubrí que todos me habían mentido. Supe por un hada lo que realmente le había pasado a Annabel. Para entonces ya llevaba mucho tiempo muerta. Los propios Blackton asesinaron a los suyos. Eso pasó hace generaciones. El niño que tienes encadenado a la mesa nunca conoció a Annabel. No son esos Blackton los que te hicieron daño, Malcolm. ¿No son ellos los que te arrebataron a Annabel? Son inocentes. Nadie es inocente. Gritó Malcolm. Era una Blackthorn. Annabel Blackthorn. Me amaba y ellos se la llevaron y la emparedaron, y ella murió allí, en la tumba. Eso me hicieron, y no los perdono. Nunca los perdonaré. Respiró hondo, tratando de calmarse. 13 manos de gloria y sangre Blackthorn. Eso la traerá de vuelta, y volverá a estar conmigo. Se volvió hacia Tabby, dando casi la espalda a Diana, y cogió el cuchillo que había sobre la mesa cerca de la cabeza del pequeño. La tensión en el túnel fue repentina, silenciosa y explosiva. Las manos se dirigieron a las armas. Se agarraron empuñaduras. Diego alzó su hacha. 5 pares de ojos se volvieron hacia Emma. Diana se debatió con más desesperación aún mientras Malcolm alzaba el puñal. De este saltaron chispas luminosas, extrañamente hermosas, que iluminaron las líneas del poema de la pared. Pero amábamos con un amor que era más que el amor. Julian, pensó Emma. Julian. No tengo elección. No podemos esperaros. Adelante, susurró, y salieron en tromba del túnel, Tylee, Vi, Emma y Cristina, todos, con Diego corriendo directo hacia Malcolm. Por un segundo, Malcolm pareció sorprendido. Dejó caer el puñal, que golpeó el suelo, y al estar hecho de cobre blando, la hoja se dobló. Malcolm se lo quedó mirando, luego miró a los Blackthorn y a sus amigos, y se echó a reír. Se quedó quieto, riendo, en el centro del círculo protector, mientras ellos corrían hacia él, y uno a uno fueron enviados hacia atrás por la fuerza de la invisible pared protectora. Diego lanzó su hacha, y ésta rebotó en el aire, como si hubiera golpeado acero. «Ríndete, Malcolm», gritó Emma. «No podrás quedarte dentro del círculo protector eternamente. Rodéalo». Se repartieron y rodearon las runas protectoras dibujadas en el suelo. Emma se encontró frente a Tai, que tenía un cuchillo en las manos. Estaba mirando a Malcolm con una expresión peculiar en el rostro, en parte incomprensión y en parte odio. Tai comprendía lo que era actuar, fingir. Pero una traición de la magnitud de la de Malcolm era algo completamente diferente. Ni la propia Emma acababa de entenderlo, y eso que había sido testigo presencial de hasta dónde podía llegar la traición cuando vio a la clave exiliar a Ellen y abandonar a Mark a su suerte. «Al final tendrás que salir», dijo Emma. «¿Y cuándo lo
Malcolm se agachó y recogió del suelo el cuchillo dañado. En cuanto se incorporó, Emma vio que sus ojos eran de color morado. Cuando lo haga, estaréis muertos, soltó con rabia, y se volvió para extender una mano hacia las filas de cadáveres. «Alzaos», gritó. «Alzaos, mis seguidores». Se oyó una serie de gruñidos y crujidos y los seguidores comenzaron a levantarse por toda la cueva. No se movían ni inusualmente lentos ni inusualmente rápidos, pero los guiaba una firme determinación. No parecía que estuvieran armados, pero al llegar a la cámara principal, Belinda, con ojos vacíos e inexpresivos y la cabeza caída hacia un lado, se lanzó sobre Cristina. Arqueó los dedos como si fueran garras, y antes de que Cristina pudiera reaccionar, Belinda le había abierto 2 profundos arañazos en la mejilla. Con un grito de asco, Cristina apartó el cadáver de un empujón y le dio un tajo en el cuello con la navaja mariposa. No sirvió de nada. Belinda volvió a levantarse. La herida del cuello no le sangraba, aunque se veía un colgajo de piel desgarrada. De nuevo se lanzó a atacar a Cristina. Antes de que pudiera dar 2 pasos, se vio un destello plateado y el hacha de Diego la decapitó. El cuerpo sin cabeza se desplomó sobre el suelo. La herida seguía, sin sangrar, como si estuviera cauterizada. «A tu espalda», gritó Cristina. Diego se volvió. Detrás de él, 2 seguidores trataban de agarrarlo y arañarlo. Blandió el hacha en un amplio arco y se llevó ambas cabezas por delante. Emma oyó ruido a su espalda. Al instante calculó la posición del seguidor que estaba tras ella, saltó, giró en el aire, lanzó una patada y lo envió hacia atrás. Era el clarinetista de pelo rizado. Dio un tajo lateral con Cortana y le separó la cabeza del cuerpo. Lo recordó guiñándole el ojo en el Midnight Theater. Ni siquiera ha llegado a saber su nombre, pensó, y se volvió de nuevo. La cavidad principal de la cueva era un caos. Como Malcolm pretendía, los cazadores de sombras habían abandonado el perímetro del círculo de protección para sacarse de encima a los seguidores. El brujo no estaba prestando atención a nada de lo que sucedía a su alrededor. Cogió el candelabro con las manos de Gloria clavadas y lo llevó hacia el otro extremo de la mesa. Lo dejó junto a Tabby, que seguía durmiendo con un rosado rubor en las mejillas. Drew había corrido hacia donde se hallaba Diana y estaba ayudándola a ponerse en pie. Cuando una seguidora se les acercó, Drew se volvió y atravesó a la mujer con su puñal. Emma la vio tragar saliva cuando la muerta se desplomó, y se dio cuenta de que era la primera vez que Drew mataba a alguien en combate, aunque ese alguien estuviera previamente muerto. Libby luchaba con gran habilidad, fintando y deteniendo golpes con su sable y empujando a los seguidores hacia Tai, que tenía un cuchillo serafín brillando en la mano. Tan pronto como uno de los seguidores, uno rubio, fue a por él, Tai le hundió la hoja en la nuca. Se oyó un crepitar y un siseo cuando el cuchillo serafín encontró la carne, y el cadáver viviente comenzó a arder. Se tambaleó hacia atrás, arañándose su propia piel en llamas hasta caer al suelo. «Cuchillos serafines», gritó Emma. «Todos. Usad los cuchillos serafines». Destellaron luces por toda la cueva, y Emma oyó el murmullo de las voces que pronunciaban nombres de ángeles: Yopiel, Remiel, Duma. En medio del resplandor vio a Malcolm con el cuchillo doblado en la mano. Pasó los dedos por la hoja y ésta se enderezó, tan afilada como lo había sido originalmente. Le colocó la punta a Tabby bajo el cuello y cortó hacia abajo, desgarrando por la mitad la camiseta de Batman del pequeño. El gastado algodón cayó hacia ambos lados y dejó ver el pecho, delgado y vulnerable, del niño. A Emma se le cayó el mundo a los pies. En medio del caos de la cámara, ella seguía luchando. Su cuchillo serafín llameó al clavárselo a uno de ellos, luego a otro y a otro más. Sus cuerpos fueron cayendo al suelo. Intentó pasar por encima de los cadáveres para acercarse a Tabby, y en ese momento oyó la voz de Julian. Se volvió, pero no pudo verlo. Sin embargo, su voz había sonado muy clara, diciéndole: «Emma,
Emma, hacia el lado, apártate del túnel. Pegó un salto hacia un costado, evitando el cuerpo de un muerto, y entonces oyó un nuevo ruido, el trapaleo de cascos. Un sonido que atravesó el espacio, algo entre un aullido y el tañido de una enorme campana rebotó en las paredes con un eco brutal, e incluso Malcolm tuvo que alzar la cabeza. Whispear apareció de golpe por la boca del túnel. Julian montado sobre su lomo, con las manos hundidas en la crin. Mark iba detrás, agarrado al cinturón de su hermano. Cuando Whispear saltó, ambos hermanos parecieron una única mancha borrosa. Malcolm se quedó boquiabierto al ver cómo el caballo cortaba el aire, atravesando la barrera protectora. Mientras Whispear sobrevolaba la mesa, Julian se dejó caer de su lomo y aterrizó pesadamente sobre la plana superficie de piedra junto a Tabby. Emma notó el dolor del violento impacto de Julian tras pasar su propio cuerpo. Mark se mantuvo montado mientras Whispear pasaba por encima de la mesa y caía al otro lado del círculo. Roto, carente de poder, comenzó a removerse como una serpiente destellante, y las runas fueron encendiéndose una a una y luego apagándose sucesivamente. Julian se estaba poniendo de rodillas. Malcolm rugió y fue a coger a Tabby, pero en ese momento alguien se dejó caer desde el techo y lo empujó a tierra. Era Kieran. El cabello le brillaba con un color verde azulado y alzó una espada del mismo color marino. Fue a hundirla en el pecho de Malcolm, pero este levantó las manos. Un rayo de color púrpura oscuro saltó de sus manos y lanzó a Kieran hacia atrás. Malcolm se puso en pie, con el rostro retorcido en una mueca de odio. Alzó una mano para estrellar a Kieran contra el suelo. Whispear lanzó un fuerte relincho. El caballo se volvió con las patas en alto y coseó a Malcolm en la espalda. De algún modo, Mark consiguió permanecer montado. El brujo salió disparado. El corcel, con los ojos inyectados en sangre, se encabritó y relinchó. Mark, agarrándose a la crin, se inclinó hacia abajo y le tendió la mano a Kieran. «Cógeme», le oyó decir Emma. «Kieran, cógeme la mano». Kieran lo hizo. Mark tiró de él y lo subió a lomos de Whispear. Dieron media vuelta y cargaron contra un nutrido grupo de seguidores. Mark y Kieran fueron acabando con los muertos vivientes a golpe de espada. Malcolm estaba tratando de ponerse en pie. Su chaqueta, antes blanca, estaba manchada de tierra y sangre. Comenzó a ir hacia la mesa, donde Julian estaba arrodillado junto a Tabby, tirando de las cadenas que lo retenían. El círculo de protección que había rodeado la mesa aún parpadeaba. Emma respiró hondo, corrió hacia allí y saltó al aire. Notó un calambrazo al pasar sobre el círculo casi desintegrado, se hizo una bola y luego se estiró hacia arriba. Aterrizó sobre la mesa, arrodillada junto a Julian. «Apártate», fue todo lo que tuvo tiempo de decir. «Julian, muévete». Julian se apartó rodando de su hermano, aunque Emma sabía que dejar a Tabby era lo último que quería hacer. Se dirigió al borde de la mesa y se quedó de rodillas, echado hacia atrás. Confiaba en Emma. Le dejaba espacio. Una hoja forjada por Bailan del herrero lo corta todo. Lanzó un tajo con cortana a unos centímetros de la muñeca de Tabby. El filo de la hoja cortó la cadena, que cayó repicando al suelo. Emma oyó gritar a Malcolm, y una ráfaga de fuego violeta cortó el aire. De nuevo, Emma blandió a Cortana y cercenó las otras cadenas que sujetaban a Tabby a la mesa. «Vete», le gritó a Julian. «Sácalo de aquí». Julian cogió en brazos a su hermanito. Octavian colgaba inerte, con los ojos en blanco. Julian saltó de la mesa. Emma no lo vio desaparecer por el túnel, ya se había vuelto hacia el otro lado. Dos grupos de seguidores tenían atrapados a Mark y a Kieran en un extremo de la caverna, y a Diego y Cristina en el otro. Malcolm avanzaba hacia Tai y Libby. Alzó la mano de nuevo cuando alguien pequeño voló hacia él con un ardiente cuchillo serafín en la mano.
Era Dru. Aléjate de ellos. Gritó, y el cuchillo brilló al blandirlo. Aléjate de mi hermano y mi hermana. Malcolm gruñó despectivo y movió un dedo en su dirección. Una cuerda de luz violeta se enredó en las piernas de Dru y la hizo caer. El cuchillo serafín se le escapó de la mano y chisporroteó contra la piedra. Aún necesito sangre de Blackthorn, dijo Malcolm mientras se disponía a cogerla. Y la tuya servirá tan bien como la de tu hermanito. De hecho, parece que tú tendrás bastante más. Suéltala, gritó Emma. Malcolm la miró, y se detuvo al instante. Emma estaba de pie sobre la mesa. En una mano tenía Cortana. Con la otra sujetaba el candelabro de las manos de Gloria. Tardaste mucho en reunir todas estas, ¿verdad? Dijo con una voz glacial. Las manos de 13 asesinos. No ha debido de ser fácil. Malcolm soltó a Dru y ésta corrió hacia el fondo de la cueva, buscando otra arma en su cinturón. El rostro de Malcolm se retorció de ira. Devuélvemelo, rugió. Deténlos, dijo Emma. Detén a los seguidores y te devolveré tus manos de gloria. Malcolm la miró con ojos furiosos. Prívame de la oportunidad de recuperar a Annabel y lo pagarás con la agonía. Amenazó. No puede ser peor que la agonía de oírte hablar, replicó Emma. Haz que paren o cortaré estas cosas asquerosas en trocitos repugnantes. Cerró la mano con fuerza alrededor de la empuñadura de Cortana. A ver si puedes hacer un hechizo mágico con eso. Malcolm recorrió el espacio con la mirada. Los cadáveres de los seguidores cubrían el suelo de la caverna, pero algunos seguían en pie y tenían atrapados a Diego y a Cristina en un rincón de la cueva. Mark y Kieran, montados sobre Whispear, combatían espalda contra espalda armados con espadas. Los cascos del caballo estaban rojos de sangre. El brujo apretó los puños a los costados. Bramó unas cuantas palabras en griego y los seguidores que quedaban comenzaron a caer como sacos. Diego y Cristina corrieron hacia Dru, Kieran frenó a Whispear, y el corcelada se quedó quieto mientras los muertos volvían a morir otra vez. Malcolm se lanzó hacia la mesa. Emma corrió por encima de ella, saltó al llegar al extremo y cayó suavemente sobre el suelo. Y siguió corriendo. Fue hacia las filas de sillas colocadas para los seguidores, por el pasillo que quedaba entre ellas, y luego se metió en las sombras. El tenue brillo de Cortana le proporcionaba luz suficiente para distinguir entre las rocas el oscuro pasillo que se hundía en la colina. Se hundió con él. El resplandor del moho dejaba ver las paredes del túnel. Le pareció vislumbrar un destello en la distancia y apresuró el paso, aunque correr con el pesado candelabro hacía que le doliera el brazo. El túnel se bifurcaba. Emma oyó pasos a su espalda y se decidió por la izquierda. Solo había cubierto unos cuantos metros cuando se encontró con un muro de cristal frente a ella. La cristalera se había extendido y cubría casi toda la pared. La enorme palanca que Emma recordaba salía de la piedra, a su lado. La cristalera brillaba desde el interior, como un enorme acuario. Tras el cristal vio el océano, radiante y de un profundo verde azul. Vio peces y algas llevadas por la corriente, y unos colores y luces extraños. «Ay, Emma, Emma», dijo la voz de Malcolm a su espalda. «Te has equivocado de camino, ¿verdad? ¿Pero se podría decir eso de tantas cosas en la vida?» Emma se volvió y movió el candelabro en dirección a Malcolm. «Vete de aquí». «¿Acaso tienes idea de lo valiosas que son esas manos?», preguntó él. «Para aprovechar su mayor potencial, deben cortarse justo después de que se cometa el asesinato. Preparar las muertes fue una proeza de habilidad, valor y precisión. No te creerías lo que me llegué a enfadar cuando os llevasteis a Sterling antes de que pudiera quedarme con su mano. Y luego Julian me llamó pidiéndome ayuda. Belinda consiguió traerme las dos, para que yo pudiera averiguar cuál de ellas había sido el instrumento de la muerte. Un golpe de suerte, lo reconozco. No fue suerte. Confiábamos en ti.
Y yo confié una vez en los cazadores de sombras, repuso Malcolm. Todos cometemos errores. Sigue hablando, pensó Emma. Los otros no tardarán en seguirme. Johnny Rock me explicó que le habías ordenado que me informara de que dejarían un cadáver en sepulcro, dijo Emma. ¿Por qué? ¿Por qué querías ponerme tras tu pista? Malcolm avanzó un paso. Emma volvió a amenazarlo con el candelabro. Él alzó las manos para tranquilizarla. Tenía que desorientarte. Necesitaba que te centraras en las víctimas, no en los asesinos. Además, tenías que enterarte de la situación antes de que la alegación de las hadas llegara a tu puerta. Y nos pidiera que investigáramos los asesinatos que estabas cometiendo. ¿Qué sacabas tú de eso? Conseguí la promesa absoluta de que la clave se quedaría fuera, contestó Malcolm. Los cazadores de sombras sueltos no me asustan, Emma. Pero todos juntos pueden ser un verdadero problema. Hace tiempo que conozco a Yarlat. Sabía que tenía contactos en la cacería salvaje, y que ésta tenía algo que osaría mover cielo y tierra para ocultar información a la clave y a los hermanos silenciosos. No tengo nada personal contra el chico, por lo menos su sangre Blackthorn está diluida en algo de buena y saludable sangre de subterráneo. Pero conozco a Julian. Sabía cuál sería su prioridad, y no iba a ser ni la ley ni la clave. Nos has subestimado, replicó Emma. Lo hemos descubierto. Hemos sabido que eras tú. Supuse que podían enviar a un centurión, pero nunca me imaginé que sería alguien a quien conocíais. Alguien en quien confiaríais a pesar de Mark. Cuando vi al chico Rosales me di cuenta de que no tenía mucho tiempo. Sabía que debía llevarme a Tabby de inmediato. Por suerte, contaba con la invaluable ayuda de Yarlat. Ya me he enterado de lo de los azotes, añadió. Lo siento mucho. Yarlat tiene su propia manera de divertirse, pero no la comparto. ¿Lo sientes? Emma lo miró incrédula. ¿Mataste a mis padres y te estás disculpando por esa tontería? Soportaría que me azotaran 100 veces y con eso pudiera recuperarlos. Ya sé lo que estás pensando. Los cazadores de sombras pensáis todos igual. Pero necesito que lo entiendas. Malcolm se calló un momento y cambió de expresión. Si me entendieras, no me culparías. Entonces cuéntame todo lo que ocurrió, repuso Emma. Miraba el corredor detrás de Malcolm, por encima de su hombro, y le pareció ver sombras moverse en la distancia. Si podía mantenerlo distraído para que los otros lo atacaran por detrás. Fuiste a Fera, continuó Emma. Y descubriste que Annabel no era una hermana de hierro. Que la habían asesinado. ¿Fue así como conociste a Yarlat? En aquel tiempo era la mano derecha del rey Noseli, explicó Malcolm. Cuando fui allí, sabía que el rey podía hacer que me mataran. No les gustan mucho los brujos. Pero no me importaba. Y cuando el rey me pidió un favor, se lo hice. A cambio me dio los versos. Un hechizo hecho a medida para resucitar a mi Annabel. Sangre Blackthorn. Sangre por sangre, eso dijo el rey. ¿Y por qué no la resucitaste entonces? ¿Por qué esperar? La magia de las hadas y la de los brujos es muy diferente, contestó Malcolm. Era como traducir algo de otro idioma. Me costó años descifrar el poema. Y entonces me di cuenta de que me estaba diciendo que encontrara un libro. Casi me volví loco. Años intentando traducirlo y lo único que tenía era una adivinanza sobre un libro, le clavó la mirada, como si así pudiera hacérselo entender. Fue solo casualidad que resultaran ser tus padres, continuó. Regresaron al instituto cuando yo todavía estaba allí. Pero no funcionó. Hice todo lo que decía el libro de hechizos, pero Annabel no se movió. Mis padres. El amor que sentías por ellos no era mayor que el mío por Annabel, dijo Malcolm. Estaba intentando que las cosas fueran justas. No se trataba de hacerte daño a ti. No odio a los Carstairs. Tus padres fueron un sacrificio. Malcolm. ¿Se habrían sacrificado ellos mismos, no? Preguntó. Por la clave. Por ti.
Una furia tan intensa que la insensibilizaba inundó a Emma. Así que esperaste 5 años, fue todo lo que pudo decir. ¿Por qué 5? Esperé hasta que creí que ya entendía bien el hechizo, respondió Malcolm. Empleé ese tiempo para aprender, para construir. Trasladé el cuerpo de Annabel de su tumba a la Convergencia. Creé los seguidores del guardián. Belinda fue el primer asesino. Seguí el ritual, quemé y empapé el cadáver, grabé marcas en él, y noté que Annabel se movía. Le brillaban los ojos con un impío color azul violeta. Sabía que la estaba resucitando. Después de eso, nada podría haberme detenido. Pero, ¿por qué esas marcas? Emma se apoyó contra la pared. El candelabro pesaba mucho y hacía que le temblara el brazo. ¿Por qué el poema? Porque era un mensaje, gritó Malcolm. Emma, para alguien que habla tanto de la venganza, que ha vivido para ella, no pareces entenderla muy bien. Necesitaba que los cazadores de sombras se enteraran. Quería que los Blackthorn supieran, cuando el más joven de ellos yaciera muerto, de quién era la mano que les había asestado el golpe. Cuando alguien te ha hecho mucho daño no es suficiente con que sufra. Tiene que poder mirarte a la cara y saber por qué está sufriendo. Quería que la clave descifrara el poema y averiguara exactamente quién sería el causante de su destrucción. ¿Destrucción? Emma no pudo evitar el tono de incredulidad. Estás loco. Matar a Tabby no destruiría a los Nefilim, y ninguno de los que están vivos sabe nada sobre Annabel. ¿Y cómo crees que me hace sentir eso? Chilló. Su nombre olvidado. Su destino enterrado. Los cazadores de sombras la convirtieron en un cuento. Creo que varios de sus parientes se volvieron locos, no pudieron soportar lo que le habían hecho, no pudieron soportar el peso de ese secreto. Que siga hablando, pensó Emma. Si era tan secreto. ¿Cómo lo supo Poe? El poema, Annabel lee. Algo destelló en el fondo de los ojos de Malcolm, algo oculto y siniestro. Cuando lo escuché por primera vez pensé que era una desagradable coincidencia, explicó Malcolm. Pero me obsesionó. Quise hablar con el poeta, pero había muerto. Annabel, fue lo último que escribió. Su voz estaba cargada de sombríos recuerdos. Pasaron los años y yo seguía creyendo que Annabel estaba en la ciudadela de Infracta. Era lo único que me consolaba, que estuviera viva en algún lado. Cuando descubrí la verdad, quise negarla, pero el poema me demostró que era cierta. Pues se había enterado de la historia por algún subterráneo, supo la verdad antes que yo, que nos quisimos de pequeños, y luego, cuando crecimos, decididos a casarnos, ella habría abandonado a los Nefilim por mí, sí, los habría abandonado, pero su familia se enteró y decidió que su muerte era preferible a que viviera con un brujo. La emparedaron en una tumba junto al mar de Cornwall, la emparedaron viva. Luego, cuando trasladé el cuerpo, la seguí dejando cerca del océano. Siempre le había encantado el mar. Estaba sollozando. Emma, incapaz de moverse, lo miraba. Su dolor era auténtico y vivo, como si estuviera hablando de algo ocurrido el día anterior. Me dijeron que se había convertido en una hermana de hierro. Todos me mintieron, Magnus, Katarina, Ragnar, Tessa, corrompidos por los cazadores de sombras, engañados por sus mentiras. Y yo, sin saber nada, lloraba por ella, hasta que descubrí la verdad. De repente sonaron voces en el recinto. Emma oyó pasos corriendo. Malcolm chasqueó los dedos. Una luz violeta osciló en el túnel a su espalda, su iridiscencia se fue desvaneciendo mientras se hacía más opaca y perdía color, hasta solidificarse en forma de muro. El sonido de voces y pasos dejó de oírse. Emma se hallaba con Malcolm dentro de una cueva sellada. Retrocedió, aferrando el candelabro. Destruiré las manos, lo amenazó, con el corazón golpeándole dentro del pecho. Destruiré las manos. Te aseguro que lo haré. Un fuego negro chispeó entre los dedos de Malcolm. Podría dejarte marchar, dijo. Dejarte vivir.
Permitirte escapar nadando por el océano, como ya hiciste una vez. Podrías llevar un mensaje de mi parte. Mi mensaje a la clave. No necesito que me dejes marchar, replicó, con la respiración acelerada. Prefiero luchar. La sonrisa de Malcolm era retorcida, casi de pena. Tú y tu espada, por mucha historia que tenga, no podéis igualar a un mago, Emma. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Emma, alzando la voz, despertando los ecos de la cueva. ¿Qué quieres, Malcolm? Quiero que lo entiendas, contestó él hablando con los dientes apretados. Quiero que alguien le diga a la clave que ellos son los responsables de esto, quiero que sepan qué sangre tienen en las manos, quiero que todos sepan por qué. Emma miró fijamente a Malcolm, un hombre delgado y alto en una ajustada chaqueta blanca, con chispas bailándole entre las yemas de los dedos. La asustaba y le daba pena, todo al mismo tiempo. ¿Tú por qué no importa? Contestó Emma por último. Quizá hayas hecho lo que has hecho por amor, pero si crees que eso cambia algo, entonces no eres mejor que la clave. Malcolm se acercó a ella. Emma le tiró el candelabro. Él se agachó. El candelabro le pasó por encima y golpeó el suelo de piedra con un fuerte sonido metálico. Los dedos de las manos cortadas parecieron cerrarse como para protegerse. Emma se plantó con los pies separados, recordando a Jace Gerondel, años atrás en Idris, enseñándole a colocar los dos pies en el suelo de forma que no pudieran tirarla. Empuñó a Cortana con ambas manos, y en ese momento se acordó de Clary Fairchild y de lo que le había dicho en Idris: los héroes no son siempre los que ganan. A veces son los que pierden. Pero siguen luchando y siguen volviendo a por más. No se rinden. Eso es lo que los hace héroes. Emma saltó hacia Malcolm con Cortana en alto. Él reaccionó con un segundo de retraso, levantó las manos hacia ella y le lanzó un rayo dorado y violeta. Ese retraso le dio tiempo a Emma para esquivarlo. Giró en redondo y alzó a Cortana por encima de la cabeza. ¿La magia resbaló por la hoja? Emma se lanzó de nuevo sobre Malcolm y él se apartó hacia un lado, aunque no antes de recibir un corte en el brazo, justo por encima del codo. Malcolm casi ni pareció enterarse. La muerte de tus padres fue necesaria, insistió. Tenía que asegurarme de que el libro funcionaba. No, no es cierto, rugió Emma, blandiendo a Cortana. Tendrías que saber que no se debe intentar resucitar a los muertos. Si Julian muriese, tú no intentarías hacer que volviera. Soltó Malcolm, alzando delicadamente las cejas, y Emma se echó para atrás como si la hubiera bofeteado. ¿No harías volver a tu padre y a tu madre? Para ti es tan fácil como para todos los cazadores de sombras, aquí de pie, soltando tu discursito moral, como si fueras mejor que los demás. Soy mejor, replicó Emma. Soy mejor que tú. Porque no soy una asesina, Malcolm. Este se echó atrás, sorprendido, como si nunca se hubiera imaginado que lo llamarían asesino. Emma lanzó una estocada con Cortana. La espada penetró en el pecho de Malcolm, atravesándole la chaqueta, y se quedó parada, como si hubiera chocado contra una roca. Emma chilló de dolor al notar lo que parecía una descarga eléctrica subirle por el brazo. Oyó reír a Malcolm, y una onda de energía salió de sus dedos extendidos, golpeándola con fuerza. Saltó por los aires hacia atrás, la magia atravesándola como una bala agujerearía una pantalla de papel. Cayó sobre la espalda, golpeándose contra el suelo irregular, con Cortana aún aferrada en la mano dormida. Un dolor rojo le oscureció los ojos tras los párpados. A través de esa niebla, vio a Malcolm de pie junto a ella. Oh, qué adorable. Sonrió burlón. Ha sido increíble. ¿Ha sido la mano de Dios, Emma? Se abrió la chaqueta y Emma vio lo que había golpeado Cortana, el libro negro que se había guardado en el bolsillo interior de la chaqueta. Cortana se le cayó de la mano e hizo un ruido metálico al golpear la piedra. Con una mueca de dolor, Emma se alzó apoyada en los codos justo cuando Malcolm se agachaba para recoger el candelabro caído. Lo miró y luego la miró a ella, con su sonrisa burlona cortándole el rostro.
Gracias, dijo. Habría sido muy difícil reemplazar estas manos de gloria. Ahora, a por la sangre Blackthorn. Eso será más fácil. Ni te acerques a los Blackthorn, lo amenazó Emma, y se horrorizó al notar lo débil de su voz. ¿Qué le había hecho el libro negro? Notaba el pecho como si le hubieran metido dentro algo pesado, y el brazo le ardía dolorosamente. Tú no sabes nada, gruñó Malcolm. No sabes lo monstruosos que son. Siempre, preguntó Emma con un hilillo de voz, ¿siempre los has odiado? ¿A Julian y a los demás? Siempre, contestó él. Incluso cuando parecía quererlos. El brazo le seguía ardiendo, una agonía que era como si le estuvieran abriendo la carne hasta el hueso. Intentó que no se le reflejara en el rostro. Eso es horrible. Ellos no tienen nada que ver. No los puedes culpar por los pecados de sus antepasados. La sangre es la sangre, replicó Malcolm. Somos lo que hemos nacido para ser. Yo nací para amar a Annabel y eso se me arrebató. Ahora solo vivo para la venganza. Igual que tú, Emma, ¿cuántas veces me has llegado a decir que lo único que quieres en esta vida es matar a quien asesinó a tus padres? ¿A qué renunciarías por conseguirlo? ¿Renunciarías a los Blackthorn? ¿Renunciarías a tu querido Parabatai? ¿A la persona de la que estás enamorada? Los ojos de Malcolm destellaron al verla negar con la cabeza. Por favor, he visto el modo en que os miráis. Y luego Julian me dijo que tu runa le había curado el envenenamiento por... Belladona. Ninguna de las runas normales de los cazadores de sombras lo habría logrado. Eso, no, prueba nada, replicó Emma entrecortadamente. ¿Pruebas? ¿Quieres pruebas? Os vi, a los dos, en la playa, durmiendo abrazados. Me quedé ante vosotros y os observé, y pensé lo fácil que habría sido mataros. Pero luego me di cuenta de que eso habría sido pura piedad, ¿no crees? Mataros a ambos mientras dormíais abrazados. Hay una razón por la que no puedes enamorarte de tu Parabatai, Emma. Y cuando la descubras, también comprenderás la crueldad de los cazadores de sombras, igual que yo. Mientes, dijo con voz cada vez más débil, y la palabra acabó siendo un susurro. Pensó en la gente que se desangraba hasta casi morir, en cómo decían que en los últimos momentos el dolor desaparecía. Malcolm se arrodilló a su lado, sonriendo. Le palmeó la mano izquierda. Los dedos se le cerraron. Déjame decirte la verdad antes de que mueras, Emma, dijo él. Es un secreto sobre los Nefilim. Odian el amor humano. Porque nacieron de los ángeles. Y aunque Dios encargó a sus ángeles que cuidaran de los humanos, hizo primero a los ángeles, y estos siempre han odiado a la segunda creación de Dios. Por eso cayó Lucifer. Era un ángel que no quería inclinarse ante los humanos, los hijos preferidos de Dios. El amor es la debilidad de los humanos, y los ángeles los desprecian por ello. Y la clave también desprecia el amor, y por tanto, lo castiga. Emma negó con la cabeza. Malcolm torció la boca en una sonrisa. Había algo en ella, tan leve y al mismo tiempo tan cargada de profundo odio, que la heló más que ninguna mueca de burla. Entonces no tienes ni idea de lo que tu muerte le va a evitar a tu querido Julian. Dijo él. Piensa en eso mientras la vida se te va escapando del cuerpo. De ese modo, tu muerte será una bendición. Alzó la mano y un fuego violeta comenzó a crepitarle entre los dedos. Lanzó su magia hacia ella. Y Emma alzó el brazo en el que Julian le había grabado la runa de resistencia, el brazo que había estado ardiendo y doliéndole y gritándole que lo usara desde que le había dado al libro negro. El fuego la alcanzó en el brazo. Lo notó como un fuerte golpe, pero nada más. La runa de resistencia palpitaba, transmitiéndole su poder por todo el cuerpo, y junto con ese poder fue creciendo su propia furia. Furia porque Malcolm había matado a sus padres,
furia por todos los años perdidos buscando a su asesino cuando lo tenía delante de las narices. Furia por todas las veces que éste le había sonreído a Julian y jugado con Tabby cuando tenía el corazón cargado de odio hacia ellos. Furia por otra cosa más que se les había arrebatado a los Blackthorn. Cogió a Cortana y logró ponerse de rodillas, con tal velocidad que el pelo le voló hacia atrás mientras le clavaba la espada a Malcolm en el vientre. Esta vez no hubo ningún libro negro que parara su estocada. Notó que la hoja se hundía, la sintió rasgar la piel y romper el hueso. Vio la punta salirle a Malcolm por la espalda, y la chaqueta blanca empapada de sangre roja. Se puso en pie de un salto y tiró de la espada para soltarla. Malcolm emitió un sonido ahogado. La sangre caía al suelo y corría por la piedra, salpicando las manos de Gloria. «Esto es por mis padres», dijo Emma, y lo empujó con todas sus fuerzas contra la pared de cristal. Notó que a Malcolm se le quebraban las costillas mientras el cristal a su espalda se iba agrietando. El agua comenzó a manar por las fisuras. Emma notó que le salpicaba la cara, salada como las lágrimas. «Te contaré lo de la maldición para Bataille», soltó él entrecortadamente. «La clave jamás te permitirá saberlo, está prohibido. Mátame y nunca sabrás». Con la mano izquierda, Emma tiró de la palanca. Se colocó detrás de la puerta de cristal mientras ésta se abría y la corriente se volcaba en la cueva. Se movía como algo vivo, como una mano formada de agua, formada por el mar. Rodeó a Malcolm, y durante un instante el tiempo pareció detenerse. Emma pudo verlo con toda claridad, luchando con débiles gestos, en medio del torbellino de agua, que lo agarraba y lo rodeaba como una red indestructible. Alzó a Malcolm del suelo. Este gritó de terror mientras la corriente retrocedía con igual violencia, llevándoselo con ella, tragado hacia el océano. La puerta de cristal se cerró. El silencio que dejó el agua tras de sí fue ensordecedor. Exhausta, Emma se dejó caer contra el cristal. A través de él vio el océano, del color del cielo nocturno. El cuerpo de Malcolm era una estrella blanca en medio de la oscuridad, flotando entre las algas, y luego una garra negra y espinosa subió curvándose entre las ondas y agarró a Malcolm por el tobillo. Con un rápido tirón, su cuerpo se hundió y desapareció de la vista. Se vio un brillante destello. Emma se volvió y vio que el muro de luz violeta que sellaba el corredor había desaparecido, los hechizos se esfumaban cuando moría el brujo que los había realizado. «Emma». Se oyeron resonantes pasos en el corredor. De las sombras apareció Julian. Emma le vio la aflicción en el rostro cuando la estrechó contra su cuerpo, las manos agarrando su traje empapado de agua y sangre. «Emma, Emma», no podía atravesar ese muro. «Sabía que estabas aquí, pero no podía salvarte». «Me has salvado», repuso ella con voz ronca, intentando mostrarle la runa de resistencia del brazo, pero él apretaba tanto que no se podía mover. «Lo has hecho. No lo sabes, pero me has salvado tú». Y entonces oyó sus voces. Los otros que se acercaban por el corredor, Mark, Cristina, Diego, Diana. «Tabby», susurró. Se encuentra bien. Está fuera con Tai, Lee Bidru. Julian la besó en la sien. «Emma». Los labios de él rozaron los suyos. Emma sintió el impacto del amor y el dolor atravesándola. «Suéltame», susurró. «Tienes que soltarme. No pueden vernos así». «Julian, suéltame». Él alzó la cabeza con los ojos cargados de pesar y se apartó. Emma vio el esfuerzo que estaba llevando a cabo, le vio el temblor de las manos mientras las apretaba contra los costados. Sintió la distancia entre ellos como el espacio de una herida abierta en la carne. Apartó la mirada de él y la bajó. El agua de mar y la sangre que cubrían el suelo les llegaban hasta el tobillo. En algún lugar, el candelabro de Malcolm flotaba cortando la superficie. Emma se alegró. La sal disolvería el macabro monumento de Malcolm al asesinato, lo disolvería y lo limpiaría,
y serían huesos blancos asentados sobre el suelo, igual que el cuerpo de Malcolm se asentaría en el fondo del océano. Y por primera vez en mucho tiempo, Emma se sintió agradecida al mar.